Hola, en este video vamos a aprender a utilizar el programa Circuit Maker para aplicarlo a circuitos de corriente continua, RC en carga, corriente alterna y circuitos de RC o RLC en descarga. Vamos a empezar con los circuitos de corriente continua. Lo primero que tenemos que hacer cuando abrimos el programa es verificar que nos encontramos en modo analógico. Para esto vamos a abrir el menú de simulación y tildar la parte que dice modo analógico. En el caso que esté tildado alguna otra opción, solamente marcamos el de analógico. Creamos un nuevo archivo y para empezar a colocar los dispositivos, lo que tenemos que hacer es abrir el menú de dispositivos. Vamos a buscar. Este menú se puede abrir apretando la tecla X directamente, que esto nos va a facilitar mucho trabajo. Y acá se encuentran todos los dispositivos. Nosotros vamos a ir a la pestaña de General, Fuentes, y vamos a encontrar la batería. Acá, esta batería, nosotros podemos ver que podemos rotarla en el caso de que nos guste de una forma u otra, y le podemos cambiar el voltaje. Haciendo clic en Place la podemos ubicar en nuestro dibujo. Una vez ubicada podemos seleccionarla y haciéndole doble clic podemos volver a editar los parámetros en el caso de que nos hayamos confundido. Y acá vemos que la podemos mover. Una vez que esté seleccionada la podemos mover, o si queremos, haciéndole clic derecho podemos volver a rotarla. Así entonces la ubicamos en el lugar que nos interese, que nos quede cómodo. Ahora, como les dije, si nosotros apretamos la tecla X, volvemos a abrir el menú de los dispositivos. No nos tenemos que olvidar nunca de colocar una descarga tierra para que nuestro sistema funcione. Los otros dispositivos que podemos ubicar son los instrumentos. Esto sería un amperímetro, un voltímetro. Lo podemos encontrar acá en General, o si no también en la parte de instrumentos. Si nosotros seleccionamos multímetro, primero lo vamos a ubicar. Y una vez que lo ubicamos nos va a aparecer para elegir si queremos medir corriente, resistencia o voltaje, diferencia de potencial. Seleccionamos que lo queremos medir es corriente y le damos a OK. También vamos a ubicar otro instrumento, otro multímetro, para utilizarlo como voltímetro. En este caso lo ponemos acá. Es importante que marquemos que estamos trabajando en corriente continua, tildando la opción de DC. Y bueno, ahora lo que vamos a poner también son una serie de resistencias. Y bueno, acá le pueden cambiar el valor de la resistencia. Esto está en ohms. Vamos a ubicar una por acá y la otra la vamos a poner rotada, le vamos a poner 40 ohms y la ubicamos por acá. Lo que tenemos que hacer ahora es conectar los cables haciendo clic en esta cruz. Si nosotros acercamos el cursor vamos a ver que se pone un cuadrado rojo, y cuando nos movemos se van tirando unas líneas de referencia para que sepamos más o menos cómo armarlo el circuito. Haciendo clic podemos doblar y cada vez que nos acerquemos y conectemos a otro punto rojo se va a terminar ese cable. Seguimos conectando. Y bueno, en el caso, por ejemplo, nos confundamos, si nosotros tocamos la tecla escape podemos borrar y volver a hacer ese cable que nos confundimos. Si queremos conectar un cable en el medio, directamente lo tocamos así como hice recién. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es cerrar el circuito. Hay que recordar siempre los puntitos rojos para saber que ese terminal está conectado. Así cerramos el circuito. Y una vez que ya tenemos nuestro circuito, lo primero que tenemos que hacer es guardarlo. Para eso hacemos clic en Archivo, Guardar. Lo podemos guardar en el escritorio y le ponemos el nombre primer circuito, por ejemplo. Damos clic en Guardar. Y ahora corremos la simulación haciendo clic en el icono este del hombre corriendo
Y bueno, primero en los multímetros que ya estaban instalados podemos ver las distintas medidas que ocurren en esos lugares, y con la punta de prueba del mouse que se nos puso ahora podemos ver las distintas características que podríamos medir si tuviéramos otro multímetro en esos lugares. Hay que tener en cuenta que podemos tocar en cualquier lugar, y dependiendo de lo que estemos tocando vamos a estar midiendo la potencia, la corriente o el voltaje, la diferencia de potencial. Si hacemos clic en los bornes, en los conectores, vamos a poder medir la corriente, y si hacemos clic en los cables vamos a medir la diferencia de potencial. Todas estas diferencias de potencial las estamos midiendo en referencia a la Tierra, o sea, a un voltaje cero. Pero si nosotros queremos medir en referencia a otro punto, tenemos que mantener apretada la tecla control y podemos seleccionar el punto donde nosotros queremos poner la referencia, y después nuevamente haciendo clic en cualquier otro cable vamos a ver la diferencia de potencial entre ese punto nuevo que nosotros estemos tocando, que va a aparecer en verde, y la referencia que hayamos puesto. Si vamos a Edit y copiar al portapapeles, podemos copiar el circuito en un portapapeles para pegarlo, por ejemplo, en nuestro informe en un Word. Vamos a pasar ahora a ver cómo podemos hacer para estudiar un circuito RC en carga. Vamos a armar el circuito con una fuente, una resistencia y un capacitor. No hay que olvidarse nunca también de poner la descarga a tierra. Y bueno, mientras lo voy armando les comento que ustedes acá tienen donde dice hotkey, pueden ver los distintos accesos directos que tiene cada instrumento para directamente poder colocarlos sin tener que abrir este menú cada vez que ustedes quieran colocar un instrumento. Las resistencias, los capacitores, la fuente, las descargas a tierras las vamos a usar muy seguido, así que es muy bueno si ustedes se pueden aprender los comandos, eso les va a simplificar mucho tiempo y les va a poder ahorrar mucho tiempo a la hora de estar armando cada uno de los circuitos. Bueno, cerramos el circuito, y una vez que lo tenemos cerrado vamos a abrir el menú de simulación y vamos a configurar el análisis. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tiene que estar destildado, esto de siempre tener los valores por defecto. Vamos a marcar acá donde dice Transient y Fourier, y abriendo esta parte de Transient y Fourier vamos a tener los valores de tiempo para nuestra simulación. Vamos a marcar en el valor inicial, lo ponemos como 0, y el valor final tenemos que tener en cuenta los parámetros de nuestro circuito de RC con las constantes de carga para que nosotros podamos ver bien. Vamos a dejar tildado también este valor UIC para saber que nosotros empezamos con el capacitor descargado, y vamos a correr la simulación. Arriba vamos a ver el multímetro, donde si nosotros tocamos en cualquier lugar nos va a decir el voltaje, igual que en el ejemplo anterior. Y si nosotros queremos ver el gráfico, seleccionando acá en el gráfico, bueno, acá podemos ver también los parámetros del gráfico, pero si seleccionamos el gráfico podemos ver la curva de carga de nuestro capacitor. De acá del gráfico podemos ver también, si nosotros movemos estas perillas, estos indicadores lo podemos mover hasta un voltaje de 6,3 volts, que sería un 63%, y vamos a poder ver la constante de tiempo que nos va a aparecer acá. Y también, si nosotros lo podemos copiar al portapapeles, igual que en el ejemplo anterior, para poder pegarlo en un Word y tenerlo en nuestro informe al gráfico de carga del capacitor. Ahora lo que vamos a armar es un circuito de corriente alterna,
Nosotros la fuente la vamos a encontrar en general, instrumentos, generador de señales. La podemos ubicar acá y vamos a ubicar un capacitor, un inductor y una resistencia. El capacitor lo ubicamos tocando la letra C, el inductor tocando la letra L y la resistencia con la R. Vamos a modificar también los parámetros del inductor y de la resistencia según como dice la guía, de forma que podamos apreciar bien después cuando veamos las gráficas. En este vamos a poner 20 ohm. Y tampoco, bueno, no nos tenemos que olvidar de la descarga a tierra. Tocando el 0 se ubica. Y bueno, vamos a cerrar el circuito con los cables. Una vez que lo cerramos, vamos al menú de simulación, configuramos la simulación, de nuevo destildamos esta parte, entramos a Transient y Fourier y acá tenemos que modificar el tiempo. Vamos a poner un tiempo de inicio de 100 milisegundos, un tiempo final de 105 milisegundos. Esto tiene que ver con también de nuevo los parámetros de nuestro sistema. Vamos para empezar y terminar en algún momento que nos permita apreciar bien los fenómenos que estén pasando. Le damos a OK y en el multímetro vamos a seleccionar la opción de AC-RMS, que significa que es para corriente alterna y que nos dé los valores eficaces. Corremos la simulación y de nuevo, si tocamos en el multímetro vamos a poder ver los valores de voltaje y de potencia o de corriente que tengamos en cada lugar, de la misma forma que en el circuito de corriente continua. Y si tocamos en la gráfica, voy a mover esta ventana, a ver, vamos a poder ver las distintas gráficas de corriente. Voy a achicar esta ventana y ahí está. Dependiendo de los distintos lugares que toquemos, vamos a poder ver las distintas señales que van a tener nuestro circuito. Ahora, nosotros si queremos ver dos gráficas al mismo tiempo, apretando la tecla Shift, nos van a aparecer en los distintos colores con las referencias aquí al costado las distintas gráficas que nos interese graficar o nos interese estudiar al mismo tiempo. Por último, vamos a estudiar un circuito RC o RLC en descarga. Es lo mismo, todo va a depender de si ubicamos o no el inductor. Y bueno, con la letra C vamos a ubicar el capacitor, con la letra R vamos a ubicar la resistencia y con la L vamos a ubicar el inductor. Si le hacemos clic derecho podemos girarlo también. Y bueno, con el 0 vamos a ubicar la descarga a tierra. Vamos a modificar los valores de la resistencia y el inductor para que bueno, correspondan con los de la guía y podamos apreciar bien los fenómenos que queremos estudiar. Y vamos a conectar todo con los cables. Terminamos de cerrar el circuito y una vez que lo tenemos listo vamos a abrir de nuevo el menú de dispositivos y vamos a buscar acá donde dice Spice Control y condición inicial. Acá le ponemos 10 volts para decir que el capacitor está cargado con 10 volts y lo ubicamos acá arriba. Volvemos a configurar entonces la simulación. De nuevo destildamos esto, vamos a Transient y Fourier
seleccionamos los parámetros de tiempo que nos dice la guía, los parámetros de tiempo que correspondan a nuestra experiencia. Los prefijos U es para micro, la M es para mili y así, la K es para mil, para kilo. Y bueno, corremos la simulación. Vamos a achicar esta ventana, así podemos ver el gráfico y el circuito al mismo tiempo. Vamos a ubicarlo ahí. Y una vez que lo tenemos, seleccionando, vamos a poder ver la gráfica de descarga amortiguada de nuestro circuito. De nuevo, haciendo clic con el Shift, vamos a poder cargar varias gráficas al mismo tiempo. Sí, bueno, y de la misma forma, si volvemos a tocar, vamos a sacar las distintas gráficas. Y también lo otro que es importante es que podemos hacer un zoom en los distintos lugares de nuestra gráfica para poder apreciar mejor alguno que otro detalle que se nos haya pasado. Por ejemplo, seleccionamos estas dos gráficas y seleccionando así podemos ver un zoom del área que nos importe. Esto es todo por hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que la pueden realizar por el mail o por el entorno y nos vemos en la próxima.